Yoyopo, meme, yoyopo, tiaje, chora y poca y mantimte cocorita poca. Muchísimas gracias y muy buenas noches a la prensa y a Radio Escucha, a los que nos están viendo, al Rincón de Bolivia y a todos y a las 64 comunidades del territorio Tipni. Bienvenida, no mentiras. Y también quiero saludar a don Alberto Acosta. Él es ecuatoriano, es economista, ha sido candidato a la presidencia del Ecuador, ha sido presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador también y está con nosotros. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muy contento de estar aquí en Bolivia, particularmente en Santa Cruz. Para mí es una experiencia grata venir a este país, donde siempre he sido acogido con mucho cariño y mucho afecto, y sobre todo para poder discutir un asunto que interesa no solo a Bolivia, no solo a América Latina, sino al mundo entero, el tema de los derechos de la naturaleza. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Bolivia? A ustedes los trajo acá el tema Tibnis. Sin lugar a dudas, nosotros recibimos una invitación durante la realización del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en una de sus últimas versiones en la ciudad de Bonn, Alemania. Durante la cumbre de cambio climático nosotros hicimos una discusión sobre los temas ambientales a nivel planetario y una de las preocupaciones que surgió es la situación en el Tibnis. Con la construcción de la carretera se estarían produciendo allí una serie de afectaciones tanto a las comunidades como a la madre tierra, y una delegación de la subcentral del Tibnis se acercó al tribunal y planteó la necesidad de que este tribunal ético de la sociedad civil a nivel planetario realice una investigación, conozca esa realidad, y por eso estamos aquí en Bolivia. ¿Qué es lo que saben del Tibnis ustedes? Bueno, nosotros tenemos una información, tenemos muchos datos, tenemos una serie de textos que nos han sido proporcionados, e incluso yo he seguido con mucha preocupación lo que sucede en el Tibnis. A nivel personal, como expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador del año 2007-2008, escribí 2 cartas al presidente Evo Morales. Curiosamente, una de las cartas fue hace un año, el 15 de agosto del año 2017, expresando mi preocupación. La carta anterior fue en el año 2011, durante la octava marcha, y la carta fue suscrita el día 30 de agosto del año. ¿Qué es lo que le preocupa? A mí me preocupa que tengamos la oportunidad de conocer la realidad del Tibnis, y estamos para eso, para escuchar a las partes, a todas las partes, cuál es la situación que se está viviendo en términos de posibles afectaciones por la carretera a la madre tierra y a las comunidades. Estamos dispuestos a hablar con quienes nos invitaron, que como ya le dije es la subcentral del indígena del Tibnis, y también con gente del gobierno. Hemos solicitado formalmente, oficialmente, a través de la Embajada Boliviana en Quito, una entrevista con el presidente Evo Morales. Queremos escuchar cuál es esa realidad. ¿Y cuándo piensan ir al Tibnis? Pensamos mañana salir al Tibnis. Vamos a ir a Trinidad y a Trinidadcito el día de mañana, y nos gustaría también conocer la realidad en el Polígono 7. ¿De qué otros casos en América Latina se ha ocupado este tribunal, para que pueda compartir con nuestra audiencia, por favor? Por ejemplo, el caso ecuatoriano del Yasuní, que fue una propuesta que surgió desde la sociedad civil mucho antes del inicio del gobierno del presidente Correa, y que se planteó internacionalmente la posibilidad de dejar el petróleo en el subsuelo, buscando una compensación, una contribución internacional que equivaldría a la mitad de los ingresos de exportación de petróleo. Lamentablemente esta iniciativa falló, sobre todo porque el presidente Correa no dio la talla para hacer realidad una propuesta revolucionaria. Nosotros analizamos ese caso y tuvimos en esos análisis personalidades que estuvieron al frente del tribunal, como Vandana Shiva de la India, como Boaventura de Sousa Santos de Portugal y George Cafensis de los Estados Unidos. Y usted, que ha sido ministro de Energía y Minas, ¿no? Desarrollar esos campos es siempre delicado por el tema ambiental, ¿correcto? Siempre es delicado. En todo momento nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque los resultados de la explotación de petróleo o de la minería pueden ser tremendamente nefastos, no solo para la naturaleza, la madre tierra, sino para las comunidades. Y a la final, después, seguimos siendo países encaminados al subdesarrollo. No hay países en el mundo que exportando naturaleza hayan conseguido el desarrollo. Son países que por lo contrario tienen economías
economía rentista, se vive de la renta de la madre tierra, los empresarios también se vuelven rentistas, la economía se vuelve rentista, el Estado se vuelve rentista, las relaciones sociales se manejan a través del clientelismo y lo peor de todo, tenemos esos gobiernos que dependen de exportaciones de petróleo y minerales, regímenes tremendamente autoritarios. Eso nos dice la historia y creo que es el momento en América Latina de comenzar a encontrar nuevos rumbos. Doña Cecilia, ¿usted qué le ha contado a don Alberto Acosta, que es un personaje internacional importante? ¿Qué le contó sobre el TIPNIS? Le hemos contado la verdad y la realidad en que vivimos en nuestro territorio, porque la verdad nosotros queremos seguir viviendo así con la madre tierra, con la madre naturaleza y como lo vemos nuestros ríos y nuestra alimentación que no está contaminada. Y también le hemos contado de que queremos así ver nuestros ríos sin contaminación y la madre naturaleza igual. Eso le hemos contado y de eso que él ahora se ha enterado. ¿Por qué? Porque como subcentral del TIPNI, con mucha preocupación, porque se estaba vulnerando nuestros derechos como pueblos indígenas, a pesar que está dentro de la Constitución política del Estado plurinacional, pero a pesar de eso se lo vulnera nuestros derechos como pueblos indígenas y más que todo la madre naturaleza. Y por eso nos vimos de ir a Alemania Bonn llevando nuestras voces para denunciar este abuso y este atropello. Por eso es que ahorita el tribunal está con nosotros y con ese corazón don que tenemos y ese espíritu noble que lo vamos a llevar a nuestro territorio para que él vea con sus ojos propios lo que es el TIPNI y lo que queremos conservar para nuestra futura generación. Usted, Cecilia, su familia, ¿de qué viven en el TIPNIS? Hoy en día vivimos con la producción del chocolate, vivimos con la agricultura y criar nuestros animales, que es la ganadería y bueno, todo lo que se produce dentro del territorio. ¿Qué animales tienen ustedes? Tenemos ya nuestros ganaditos y más que todo más producimos el chocolate silvestre, es la que tenemos. Y eso ahora ya tiene valor, como ustedes verán, eso es lo que nosotros queremos cuidar y no deshacer el territorio, porque ahí está lo que tiene que producirse en nuestro territorio, el chocolate ecológico. ¿Qué pasaría si hay una carretera? Si hay una carretera, automáticamente nosotros como pueblos indígenas tendríamos ya que perder todo, nuestra propia vivencia, nuestra propia costumbre, nuestra propia comida, nuestro propio idioma y nuestra ancestralidad como pueblo mojeño trinitario. Don Alberto, ¿cómo se armoniza la defensa de la naturaleza con el progreso? Bueno, la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué es progreso? Ese es el punto de partida. ¿Progreso es acaso tratar de imitar, de emular a los que consideramos como países desarrollados? Y ese es uno de los temas que nosotros estamos enfrentando. Detrás de esta discusión del TIPNIS, del Yasuní, de Cajamarca en el Perú o cualquier otra realidad a nivel planetario, hay una disputa del sentido civilizatorio, del horizonte civilizatorio. ¿Son acaso los países ricos países desarrollados? Yo recordaría que aquí un pensador egipcio, Samir Amin, que falleció en estos días, nos decía que hay una suerte de mal desarrollo. Los que aparecen como países desarrollados están mal desarrollados. Y el mundo se mal desarrolla, completa un sociólogo alicantino, José María Tortosa, que vivió muchos años aquí en Bolivia. Ese es el problema de fondo. Le voy a dar un par de ejemplos muy concretos, si me permite, Jimena. Si me permite, Jimena, le doy un par de ejemplos. Mire cuál es la realidad. Lo que pasa es que usted me dice cómo definimos progreso. ¿Qué pasa si yo le digo que la idea de progreso significa salir, que llegue a significar salir de la pobreza, o que signifique tener un índice de desarrollo humano mejor? ¿Cómo se puede? Le acepto esa pregunta, me parece muy interesante. Salir de la pobreza. Vamos a los Estados Unidos. Es el país más rico del planeta, o el más potente. Pero en el caso del TIPNIS, en el caso del TIPNIS, ¿cómo se podría armonizar? Bueno, yo no le voy a hablar del caso del TIPNIS porque no he estado en el TIPNIS. No puedo ser tan audaz de darle una receta para resolver los problemas en el TIPNIS sin conocer el TIPNIS ni vivir esa realidad. Pero sí le puedo dar unas cifras del mundo desarrollado. En los Estados Unidos, el 30 y el 35%
22% de la niñez vive en la pobreza. Vamos a un país mucho más equitativo que los Estados Unidos, Alemania. El 21% de los niños menores de 5 años, son informaciones de fines del año pasado, viven en pobreza permanente y un 9% adicional entra y sale de la pobreza. Y ahí tenemos un punto de fondo. ¿Cuál es la realidad de consumo, de producción, de nivel de vida que tienen esos países? Si todo el mundo aspirara a tener el mismo nivel de consumo y de producción como los Estados Unidos, requeriríamos 5 planetas. ¿Es eso progreso? No, eso es imposible. Eso es un camino sin salida. Debemos plantearnos la necesidad de resolver los problemas sociales, resolviendo los problemas ambientales. No hay justicia social sin justicia ecológica y no hay justicia ecológica sin justicia social. El asunto no es simplemente producir más y consumir más, sino vivir bien, como se dice aquí en la Constitución de Bolivia. Excelente. Le agradezco mucho y ojalá que puedan ir, ¿no? Porque va a ser bueno que puedan conocer en el terreno lo que realmente ocurre y que entre todos se puedan construir soluciones para el bien común. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Vámonos con Bolivia en vivo en este momento. Arrancamos nosotros con las mascotitas y como ya estamos así.